Cuán agradecidos estamos al Señor porque es un privilegio poderle adorar. Con los motivos que tenemos para adorar, las causas que hacen que cada uno de nosotros nos podamos tomar este tiempo para adorarle a Él. Tiempo que Él se merece. Adorarle, digamos, como iglesia, como decía al principio Estela, sin dejar de lado nuestra adoración cotidiana, ¿sí? Personal con nuestro Señor, nuestra comunicación, nuestra conexión y nuestro interés de honrarlo donde quiera que estemos, ¿sí? Cada vez que tenemos una actitud que impacta, una actitud, ¿sí?, de responsabilidad, de amabilidad, de trato hacia otra persona, que impacta a esa persona, que impacta a un grupo de personas, estamos adorando al Señor, ¿sí? Estamos reflejándolo a Él, estamos siendo obedientes en nuestra manera de caminar, de conducir. Amén. Y les voy a invitar en esta noche que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 12, vamos a leer los primeros versículos de segunda de Corintios 12. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde porque hemos podido una vez más estar llegando hasta este lugar y estamos reunidos en tu nombre y nos hemos puesto de acuerdo, hemos orado juntos, hemos cantado juntos, y ahora, Señor, juntos vamos a oír tu voz a través de la palabra. Palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Palabra que da testimonio de ti. Palabra que es viva y eficaz y es poderosa y es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, porque queremos valorar, honrar tu palabra, Señor.
a través de la cual tu Espíritu Santo ilumina nuestros corazones para que todo lo borroso, todo lo oscuro, todo lo que no esté en orden, Señor, pueda ordenarse. Porque como una lumbrera, Señor, nos alumbra y nos ayuda a corregir, a limpiar aquello que está desordenado, que está sucio en nuestros corazones. Háblanos, Señor, una vez más, te pedimos en esta hora, conforme a tu propósito, Señor. Háblanos y que cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes estén conectadas a ti, Señor. Como decía el apóstol, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vendrán tal vez durante esta predicación pensamientos de distracción, pensamientos de preocupación, pensamientos de temor, pensamientos de inquietud, pero Señor, vamos a cautivarlo, vamos a ser obedientes, vamos a oír lo que tú nos vas a hablar en esta noche, Señor. Aquí está, Señor, mi vida, mi corazón en tus manos, para que tú lo uses, Señor, conforme a los designios que hay en tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si yo le pregunto si tiene alguna debilidad, ¿cuál sería su debilidad? Hay alguno que puede decir, mi debilidad son los chocolates. Mi debilidad son un deporte. Mi debilidad son los hijos. Mi debilidad es mi esposa o mi esposo. Bueno, hay debilidades. En general, cuando decimos debilidades son cuestiones que no queremos que se noten, ¿sí? Las tratamos de negar a veces o de ocultarlas, y cuando alguien las ve y las resalta o nos dice, llevo a tener esta debilidad, a veces hasta nos enojamos, ¿no? Una debilidad, pero generalmente consideramos una debilidad algo, una flaqueza, algo en lo que somos tendientes a pecar o a ofender a Dios. No, esos son pecados, esas son cuestiones de la carne, no son debilidades, ¿sí? Son cosas de la carne, deseos, tanto ordenados como desordenados, ¿sí? Si están ordenados es porque los ponemos. Está mal que nuestra debilidad sea comer carne, comer bombones, comer papitas fritas, mirar algún deporte. Por supuesto que no. Ya cuando se excede cierto límite nos hace mal, no es beneficioso para el templo del Espíritu Santo o nos aleja del propósito de Dios. Bueno, ahí, como dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Pero debilidades en el contexto en el que está hablando Pablo se refiere a una limitación. A una limitación que nosotros tenemos, ya sea por herencia o adquirida, una limitación que no tenemos poder para cambiarla. ¿Está bien? Una limitación. Entonces el concepto de debilidad no es una tendencia pecaminosa, no es un mal hábito, sino aquella limitación que no nos permite, que no tenemos poder, que no tenemos capacidad para cambiarla, ¿sí? Entonces, puede ser una limitación física, ¿sí? Puede ser una enfermedad crónica, puede ser una dolencia, puede ser una dificultad cognitiva, ¿sí? En estos últimos tiempos dice que hay muchos casos. Ya esto, pasando al tema de la psicología, es alarmante la cantidad de casos de autismo, ¿sí? Es muy alarmante. No son casos esporádicos, son casos cada vez más
Y en la cultura, las comunicaciones, los celulares tienen mucho que ver en todo eso, ¿no? Bueno, limitaciones. Entonces, el concepto es algo que me limita, algo de repente, alguien se quebró o se lesionó, y bueno, eso ya lo limita, ¿sí? A veces temporalmente y a veces permanentemente. Entonces, una debilidad es una limitación que no tenemos poder para cambiar. Ese es el concepto de debilidad del que habla Pablo. Y a veces nosotros podemos considerar que como tenemos ciertas debilidades, limitaciones intelectuales, físicas, emocionales o económicas, a lo mejor podemos pensar que Dios no le seríamos útiles al Señor, que Dios depende mucho de nuestras fortalezas, ¿sí? Cuando uno estudia, en general, siempre hay una materia donde se trata esto de las fortalezas y las debilidades, ¿sí? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Entonces, las fortalezas hay que potenciarlas, hay que hacerlas crecer, y las debilidades hay que ir trabajando con ellas para que cada vez aparezcan más. Pero no, hermanos, en el caso del Señor tiene una visión, un enfoque de nuestras debilidades que son diferentes a las nuestras, ¿sí? En 2 Corintios, ahí, capítulo 4, versículo 7, hay una parte que dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso es. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que somos seres humanos. Entonces, nos cansamos, envejecemos, nos enfermamos, tenemos sueño, todas estas cuestiones que no podemos cambiarlas, somos vasos de barro. Pero ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque no es lo que nosotros somos o podemos hacer, sino es lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, aún con nuestras debilidades. En 1 Corintios 1:27 te dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, cuando vemos la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que mayormente Dios utilizó gente débil, ¿sí? Un débil de carácter como Moisés, se enojaba rápidamente, pero finalmente fue llamado el hombre más manso de la tierra, ¿sí? Un muchachito acomplejado, disminuido como Gedeón, pero que Dios lo veía como un varón esforzado y valiente. Así, cada uno de los ejemplos, un pastor de ovejas como David, débil para la sociedad, hasta para su propia familia, que no daba la talla para ser ungido como rey, sin embargo, encontró Dios en él un corazón con el cual podía trabajar. Entonces, lo que nosotros llamamos debilidad, esas limitaciones que nosotros queremos creer, no son un accidente y no son un impedimento para que Dios use nuestras vidas. No, es que me cuesta aprender, me cuesta leer, me cuesta estudiar, me cuesta esforzarme, me cuesta. Bueno, en todo aquello que nos cueste, hermanos, que sea por una cuestión no de falta de disciplina, sino por una cuestión biológica o por una cuestión física, Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema. Entonces, vemos acá al apóstol Pablo que empieza a hablar acerca de gloriarse, ¿sí? No me conviene gloriarme. Es como que él estaba diciendo, no me conviene gloriarme, pero les voy a contar algo. ¿Por qué? Es como
como si a un profesional, un médico, un abogado, cualquier profesional, o un mecánico, alguien que tiene conocimiento de algo, que es profesional en lo que hace, le vinieran a acusar de que es incompetente, que es un impostor, ¿qué haría tal persona? Sacaría los pergaminos, ¿cierto? Los hermanos acá, ellos están en la peluquería, y ¿qué encuentran en la peluquería? Además de encontrarlos a ellos, los cursos, los lugares donde se han preparado, donde se han formado. Bueno, esto es lo que estaba haciendo Pablo. Bueno, les voy a contar algo. Yo no me quiero gloriar, no quiero exaltar, no quiero levantar, pero les voy a contar algo. Dios me trasladó a mí, porque habla en tercera persona porque era humilde, pero Dios me trasladó, dice, al tercer cielo. Tercer cielo, hermano, es un concepto que ellos tenían, que es donde Dios habita. Si bien Dios llena la tierra y todo el universo, porque es omnisciente, omnipresente, tiene un lugar de habitación. Siempre se habla del cielo, de la altura. Entonces, un lugar espiritual, no físico, ¿sí? Porque Dios es espíritu, pero en realidad hay un ámbito donde Dios habita. Ahí fue arrebatado el apóstol Pablo. Por ahí, el versículo 4 dice que fue arrebatado, fue llevado, trasladado al paraíso. Paraíso, hermano, cuando en esa época decían paraíso, no pensaban en el Edén, pensaban en un lugar que tenían todos los reyes, un jardín precioso que tenían todos los reyes, y que de tanto en tanto invitaban a algún súbdito a que paseara por él junto con el rey. Entonces es como que la idea es esa. Dios lo llevó a su presencia y le dio un vistazo donde vio y escuchó cosas extraordinarias. Le dio un anticipo de lo que sería estar en el cielo. Por eso él decía, para mí morir es ganancia, yo quiero volver allá. Hace 14 años que Dios me llevó allá. No sé si físicamente o en el espíritu, no lo podía asegurar él, pero Dios me trasladó y escuché y vi cosas que dice ahí que son inefables, que no les he dado al hombre expresar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios reveló algunas cosas y otras cosas no las reveló a través de la Escritura, ¿sí? Dios le dio unas visiones a Juan, al apóstol Juan, acerca de lo que serían los últimos tiempos. Dios se lo reveló y lo inspiró para que lo transmitiera sin error, ¿sí? Eso es inspiración divina. Pero hay cosas que Dios no las incluyó en la palabra, entre ellas esa experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando él fue a aquel lugar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que él quería decir, pero esta es una experiencia, una revelación extraordinaria, hermano, que pocas personas han tenido en la historia. Entonces él dice, bueno, yo me gloriaría en ese hombre, no se gloriaría en sí mismo, sino en Cristo, que lo llevó a mostrarle esa hermosura de aquello que hay en el cielo. Hace unos años atrás estábamos con mi esposa, tenía un doctor que es creyente, y él tiene algunas afecciones cardíacas, y él nos contaba que en una operación él fue trasladado también. Pero por eso no vamos a hacer como una doctrina, tenemos que ser trasladados. Dios lo hace cuando quiere, con quien quiere. Y lo que siempre recuerdo es los sonidos que yo escuché, la música que se escucha ahí, no existe acá.
¿Sí? Qué impactante, ¿no? Bueno, esa fue la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Entonces, dice, esta es como la gloria permitida, la gloria, gloriarse en Cristo, en lo que Cristo hace, en el poder de Cristo manifestándose, ya sea en este tipo de revelación, una sanidad, un milagro, lo que fuera. Pero dice, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y acá, hermano, empieza a chocar con el concepto que hay en general. En general, en el mundo nadie quiere presentarse débil, nadie quiere verse débil. Todos quieren demostrar poder, demostrar capacidades, y todo lo que es débil, todas las personas tienen alguna debilidad. No se muestra, ¿sí? No se trata de esconder, de que no se note. Pero acá él dice, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Claro, hermano, él tenía un montón de pergaminos que ninguno de los que estaba escuchándolo, ni siquiera si tuvieran los fariseos, los estudiosos de la Biblia, ninguno de ellos podía acercarse a la capacidad que él tenía, por la formación que había tenido, a los pies de un maestro de la ley como Gamaliel, pero además por la revelación que tenía a través del Espíritu Santo, porque Dios lo llamó a eso. Pero dice, yo no quiero que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Piensen lo que ven y lo que escuchan, cómo hablo, cómo me conduzco en la vida. Pero el versículo 7 sigue diciendo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Claro, hermanos, este varón tenía de parte de Dios revelaciones cuando algo, el otro día hablamos, es algo que está tapado y que Dios lo destapa, lo descubre para que lo podamos entender. Entonces, claro, el apóstol Pablo, hermano, aparte de esa visión de lo que fue estar en la presencia de Dios, también tuvo revelación de la doctrina de Dios, de la enseñanza muy profunda. Entonces dice que le fue dado un aguijón. Aguijón es una palabra, es kolops en griego, pero denota algo con punta, como una estaca o una espina, ¿sí? ¿Alguna vez usted ha tenido un aguijón? Mira, hace como 2 o 3 semanas atrás salíamos con Claudia de casa, me subo al auto y hice un movimiento. Yo creía que me había tocado la prenda que tenía puesta y sentí un pinchazo acá, pero un pinchazo fuerte. Digo, que me habrá quedado un alfiler, algo, pero un pinchazo fuerte. Se sube Claudia y no solamente y no me veía nada, pero me dolía el pinchazo, sino que me empezó a quemar por dentro, como un fuego. Digo, ¿qué es esto? Y le comento a Claudia y me dice, y a veces que se revientan venas por adentro. No veía nada, es verdad, a veces se revienta una vena y es como un ardor, pero esto era un ardor insoportable. Salimos de casa, hacemos 1,5 cuadras y llegamos al semáforo. ¿Qué creen? Una avispa apareció, había una avispa dentro del auto. Qué fuerte que me picó. Lo más lindo que ni había quedado el aguijón, pero si no hubiera dado cuenta, y después se me empezó a inflamar ahí un poquito. Qué doloroso. Bueno, esa es la idea que el apóstol Pablo da con esto. Pero es algo permanente, no es algo de unos minutos, fue algo permanente. No dice
qué es lo que es. Algunos dicen que puede haber sido malaria, un problema con la vista, pues hasta epilepsia, dicen algunos estudiosos. No sé de dónde sacarán. Pero lo que sí, hermanos, sabemos es que era un problema físico, crónico y debilitante. Era esa limitación, esa debilidad, que no podía hacer nada para cambiar. Y que en el versículo siguiente dice que le pidió 3 veces al Señor que lo quite, pero Dios le dijo, no, bástate mi gracia. ¿Pero por qué? Ese aguijón le fue dado, hermanos, para mantenerlo humilde. Para mantenerlo humilde. Porque él reconocía, él tal vez era muy autosuficiente. Él una vez, hermano, antes de conocer a Cristo, andaba con gente que lo seguía a él y con autorización para ir a buscar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Él se manejaba solo. Pero resulta, hermano, que cuando tuvo un encuentro con Cristo, se le terminó todo en la autosuficiencia. Quedó ciego. 3 días no comió ni tomó agua. Y tuvo que ir un tal Ananías a orar por él, para que recibiera la vista, para que fuera lleno del Espíritu Santo, para que luego fuera bautizado y fuera hecho una nueva criatura por el Señor. Entonces, pero claro, él tenía su personalidad y Dios le permitió esa debilidad para mantenerlo humilde, para que no se exaltara, para que no tuviera más concepto de decir el que debía tener, para que siempre dependiera de Dios, para que siempre lo buscara a Él, para que siempre estuviera necesitando del Señor. Amén. Entonces, hermanos, este es el concepto. Es probable que cada uno de nosotros, y cuanto más somos usados por Dios, cuanto más conocemos del Señor, cuanto más le servimos, es probable que Dios permita una debilidad, estas limitaciones que no podemos cambiar, que no tenemos poder para cambiar, pero que nos mantienen humildes, nos mantienen en la condición correcta delante del Señor, dependientes de Él, no autosuficientes, no buscando la gloria, no buscando los aplausos, no buscando la consideración, sino agradarle a Él. Amén. Y en el versículo 9, la respuesta de Dios no es que Dios no le respondió a las oraciones, le respondió, bástate mi gracia. Es suficiente mi gracia. Y claro, hermano, cuando uno dice la gracia, a veces uno tiene el concepto bíblico, teológico de la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido, ¿sí? Bueno, está bien, es así. Pero hermanos, no es un concepto frío. El favor de Dios no es solamente la gracia de la salvación, es caminar día a día bajo el favor de Dios, que es, hermano, el poder de Dios operando en favor de nuestras vidas y aún en medio de nuestras circunstancias. Esa es la gracia de Dios. Pablo le está diciendo a Dios, es suficiente con que yo sea quien cada día te dé la fuerza para soportar esa limitación, esa debilidad, que te dé la fuerza para seguir adelante, que te dé la visión de hacer lo que tenés que hacer para la extensión de mi reino. Es suficiente mi gracia. Amén. Entonces, por eso él decía, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, es decir, el poder se perfecciona, quiere decir se completa en nuestra debilidad. Porque, hermano, cuando nosotros tenemos esas limitantes que no podemos hacer nada para cambiar, y Dios obra a pesar de esas limitaciones, no hay otra que reconocer que es Él, que no somos nosotros, porque con nuestra fuerza no podríamos. Es probable, hermanos, que el apóstol Pablo
cuando era Saulo, si hubiera tenido este aguijón, no hubiera hecho nada de lo que hacía. Se hubiera dado por vencido, hubiera quedado, se hubiera deprimido, se hubiera apartado de la sociedad. Pero aquí, aún con un aguijón y con tanta responsabilidad, con iglesias abiertas en uno y otro lugar, con encargados en uno y otro lugar, hermanos, él podía seguir adelante por la gracia de Dios. Era verdad lo que Dios le decía: te basta mi gracia, mi favor, mi poder. O sea, por un lado la gracia de Dios, y por el otro lado hace que el poder de Dios se manifieste. Porque dice ahí: mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces Dios nos hace más en favor de nuestras vidas porque no somos débiles, porque nos creemos fuertes, porque somos autosuficientes y no lo buscamos a Él. No nos humillamos delante de Él. Entonces Dios le dice: bástate mi gracia, es suficiente, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios sobre su vida? Nos basta la gracia del Señor. Sin la gracia del Señor, el poder de Dios no se va a manifestar. Pero ¿dónde se manifiesta el poder de Dios? En nuestras debilidades. Ahí cuando somos débiles, cuando somos limitados. Entonces no hay ninguna espina, hermanos, que estorbe al Dios Todopoderoso. Ninguna limitación que podamos tener que representen para el Señor un imposible. Si usted tiene algún limitante: y mi problema es aquel, que me considero que no sirvo, que soy limitado para esto, para aquello, gloria a Dios, usted califica para que Dios se glorifique con su poder en medio de esa debilidad. Y muchas veces usted va a ser sorprendido, porque en lugar de que Dios se glorifique en su vida, en lo que usted es fuerte, en lo que usted sabe, en lo que usted domina, se va a glorificar en lo que menos puede, en lo que más se lamenta. ¿Amén? Porque por Dios, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, en aquello que nosotros no podemos cambiar. ¿Amén? Es decir, con Dios, con Cristo, es suficiente. Con su poder. Dice ahí: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en quién? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose ahí, que viva, se manifieste, actúe el poder de Cristo. ¿Dónde actúa el poder de Cristo? En nuestras debilidades. Por eso me glorío en esta vista que no me funciona, o en esta pierna que no me anda. Me glorío porque en eso Dios se va a glorificar, porque en lo que soy débil, Él se hace fuerte y Él se glorifica. Él obra en favor de mi vida. Amén. Y en favor de otros, a partir de esa debilidad. Porque aquel que es débil, hermano, siempre acude al Señor. Siempre acude al Señor. En aquello que no podemos cambiar, en aquello que no tenemos fuerza o poder para hacer nada. Pero claro, Pablo ahí está dando un mensaje contracultural en esa época y en esta época. ¿Quién quiere ser débil? No, todos quieren ser los mejores, está bien, hermano, superarse y demás, pero nadie quiere demostrar debilidades. Nadie. Sin embargo, hermanos, él dice, versículo 10, por amor a Cristo me gozo. ¿En qué? En tantos logros que puedo tener, en mis títulos, en mis capacidades, en las iglesias que he levantado, en los pastores que he formado, en mis debilidades. ¿En qué más? Me gozo en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿Por qué? Porque el poder de Cristo se manifiesta en los débiles. Porque Dios llamó a los débiles para avergonzar a los fuertes. Amén. Entonces, hermanos, fíjense qué chocante que es esto. ¿Quién va a hacer una manifestación pública? Un piquete. ¿Sí? Ahora que estamos en todo esto. ¿Para qué? Para tener carteles que me gozo en mis debilidades, me gozo porque he salido mal en un examen, me gozo porque me dieron un diagnóstico que no está muy bueno, me gozo porque tengo problemas, me gozo. ¿Quién va a hacer esto? Nadie, hermano, todos se lo guardan, pero el apóstol Pablo está hablando en una iglesia y le dice, yo me gozo en todas esas cosas, porque mientras soy débil, cuando no puedo cambiar que la gente se levante en contra mía, que me lleven preso por causa del Evangelio, no lo puedo cambiar. No puedo cambiar tener que pasar a veces por necesidades, no lo puedo cambiar porque hermano, los medios que había, no habían mercado libre, no había transporte como ahora. Bueno, si no llegaba la ayuda, si no podía trabajar con sus manos, y bueno, tenía necesidad, pero en esa se gloriaba. ¿Por qué? Porque sabía que el poder de Cristo se iba a manifestar y no lo iba a dejar allí. Si era en el medio del mar, no iba a morir ahí. Si era en una cárcel, no iba a morir ahí, hasta que no terminara con el propósito que Dios tenía para su vida. En persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermano, esto que no era que era masoquista tampoco, que le gustaba, bueno, tenía un compañero en el servicio militar que decía, mientras más frío haga, que nieve todo. ¿Por qué? Y porque van a estar pensando, pobrecito, nene. ¿Qué masoquista? No, Leo está loco, no podemos estar afuera, tenemos que hacer guardia y demás, nos morimos de frío, no. No era que Pablo amaba el dolor, era masoquista, como alguien podría pensar. No, él sabía que en esa debilidad Cristo se iba a glorificar. Entonces esa es la buena noticia, hermano. Si hay algo que usted está pasando y que no tiene poder para cambiarlo, una limitación, decir esto, yo no puedo hacer nada por esto. A veces se refiere a nuestra vida, a veces se refiere a la vida de un familiar. ¿Qué creen? Es ahí cuando le damos la oportunidad al Señor de actuar, porque le buscamos y decimos, Señor, yo no puedo hacer nada por este familiar, no puedo hacer nada en esta situación, no puedo hacer nada en lo laboral, no puedo hacer nada en mi salud, pero usted sí, Señor. Entonces clama usted, lo busca usted, para que Él se glorifique. Y si hay alguna debilidad que pareciera que es permanente, es probable, hermano, que usted y yo la tengamos, para mantenernos humildes. Amén, para mantenernos humildes. Cuando uno lee la historia de grandes hombres y mujeres del Señor, en biografías, ¿sí? No solamente enseñanzas o campañas o grandes manifestaciones del poder de Dios a través de sus vidas, sino biografías, ¿sí? Gente que estuvo cerca, muchos de ellos tuvieron un aguijón que Dios lo usó para mantenerlos humildes, ¿sí? Está en el corazón del ser humano esa tendencia a sentirse superior, a sentirse a que le gusten, les agraden los aplausos, a ser considerado, a ser nombrado. Hermano, mantengámonos humildes. ¿Eh? Mientras más humilde, menos aguijón vamos a necesitar. Pero sobre todo, hermanos, sepa que nuestras debilidades no son casuales. Dios tiene un propósito a través de ellas. Y si nosotros aprendemos
a ser agradecidos, a mantenernos con gozo en esas debilidades, buscando a que el Señor esté obrando en medio de ellas, la gracia del Señor nos va a sostener hasta que el poder se manifieste y opere en favor de nuestra vida. Y haga un milagro o haga una obra que nos va a sorprender y que va a ser el testimonio para la gloria, no nuestra, sino para la gloria de Dios. Porque no va a quedar duda de que ha sido Él actuando en favor de nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Su gracia es suficiente. Y en nuestra debilidad, hermanos, es en ellas donde el poder de Dios, el poder de Cristo, se va a manifestar en cada uno de nuestros corazones. Amén. Así que que podamos tener presente esto. Hay veces que nos castigamos y decimos, oh, si fuera así, si pudiera hacer esto, si pudiera cambiar aquello. No se mortifique. Dele gracias al Señor por esa debilidad y búsquele con todo su corazón en humildad. La gracia del Señor le va a sostener, le va a fortalecer para que esa debilidad no lo limite a hacer lo que Dios tiene pensado hacer con su vida. Amén. Y después el poder de Cristo se ha de manifestar de una manera gloriosa en la que va a darse cuenta lo que el apóstol Pablo entendió. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque cada vez que leemos esta parte de la Escritura, Señor, nos impacta. Y a nuestra vieja naturaleza que por ahí quiere o pretende resurgir, le incomoda, Señor, en nuestra carne. Porque estamos en un mundo en el que nadie quiere mostrarse débil, en donde todos quieren demostrar el poder, las capacidades que tienen. Lo vemos en términos políticos, en términos sociales, en términos de naciones. ¿Quién tiene más poder? Nadie quiere reconocer debilidades, nadie quiere reflejar o que se vean las debilidades propias. Nos han sorprendido en estos últimos tiempos muchas gente del espectáculo, de la música, de actores, actrices, que han reconocido momentos de flaqueza, de debilidad, momentos de depresión, momentos de angustia muy fuertes. No es normal que esto sea así, porque en general no nos queremos mostrar vulnerables, Señor. Pero te damos gracias porque el apóstol Pablo nos enseña algo precioso. Un hombre que tuvo revelaciones, Señor, extraordinarias, enseñanza que dejó por la inspiración de tu Espíritu Santo. Aún esta experiencia que él tuvo, que contó que fue trasladado, transportado, arrebatado a tu misma morada, Señor, a tu misma presencia, donde no tendría palabras para explicar lo que vio y oyó. Tampoco le fue permitido hacerlo. Sin embargo, Señor, él aprendió a mantenerse humilde a través de ese aguijón que le fue concedido. Pero sobre todo aprendió que tu gracia es suficiente, que por más que tuviera una limitación física que no le permitía
desarrollar su ministerio como Él hubiera querido. A pesar de eso, tu gracia, tu favor, le sostuvo, Señor, durante tantos años, Señor, durante tantas adversidades, durante tantos logros, Señor. Pero también comprendió que en esas debilidades se podía alegrar, se podía gozar, se podía gloriar, porque tú te hacías fuerte en esas debilidades, Señor. Qué gran enseñanza. Él siempre se mostró como un hombre que tenía sus debilidades, que tenía, él decía, hay cosas que quisiera hacer y no hago, y otras cosas que no quiero hacer y eso hago, porque tengo una lucha con mi vieja naturaleza, con mi carne. Qué gran ejemplo, Señor. Porque a cada uno de nosotros, Señor, nos toca esta palabra, porque tenemos limitaciones, tenemos limitantes. Pero gracias, Señor, porque ninguno de estos es un problema para ti, Señor. Ninguno de estas debilidades nos descalifica para ser usados por ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú te haces fuerte en nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, Señor, ahí vamos a buscarte con toda humildad, a quebrantar nuestro corazón, suplicando, clamando a ti para que tú obres, Señor, en tu favor y derrames tu favor sobre nuestras vidas, Señor. Cuando no tenemos humildad, tratamos de hacer todo en nuestra fuerza, tratamos de hacer todo en nuestros tiempos, tratamos de hacer todo con nuestros recursos. Pero cuando estamos en debilidad, dependemos totalmente de ti, Señor. Y cuando dependemos de ti, Señor, cuando entendemos que tu gracia es suficiente, tu poder se manifiesta de una manera extraordinaria, Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, yo me gozo en todo esto, en afrenta, en persecución, en necesidad. Me gozo en todo esto, porque cuando busco al Señor, Él se glorifica sobre mi vida. Él hace un milagro, Él abre una puerta, Él toca un corazón, Él hace lo que para mí es imposible, Él lo hace. Por eso, cuanto más débil, más fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Señor, tal vez alguno de tus hijos en este tiempo se ha sentido de esta manera, débil. Tal vez el mismo enemigo ha intentado resaltar esa debilidad, esa limitación. No lo podés hacer, no vas a poder lograr, Dios no te va a poder usar. Pero en esta noche tu palabra hace caer ese engaño, esa mentira, Señor, porque no es así. Cada uno de los que hemos sido llamados por ti tenemos un propósito, Señor, y ninguna de nuestras debilidades nos va a impedir que tú lo hagas, lo llevas adelante. Al contrario, cuando más nos reconocemos limitados, tú te haces fuerte, Señor, porque dependemos totalmente de ti. Cuando somos autosuficientes, no oramos, no te pedimos dirección, vamos y le damos para adelante, Señor. Y así son los golpes que nos damos. Ahora, cuando somos humildes, nos volvemos a ti, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que no vemos más allá de nuestras narices, que tú lo ves todo, que tú tienes un panorama completo, y aprendemos a depender de ti. Ahí tú te glorificas, ahí dependemos de tu gracia, que nos basta, no es suficiente. Confiamos en que tú estás sosteniendo nuestras vidas, y en el momento que menos lo esperamos, ahí tu poder se perfecciona, se completa y obra algo poderoso en favor de nuestras vidas, porque desde el inicio hemos dependido de ti, Señor, y no de nuestra fuerza. Señor, gracias, Señor. Y en esta tarde, cada uno de los que estamos acá tendremos alguna limitación, alguna debilidad. Gracias, Señor. Nos gloriamos en esas debilidades, nos gozamos en esas debilidades, porque allí tú te harás fuerte. Allí, Señor, tú te manifestarás con poder.
Allí, Señor, en esa debilidad nos llevará a tener más oración, a tener más dependencia, a tener más contacto, más intimidad contigo, Señor. Y eso nos permitirá ver tu poder, Señor, de una manera extraordinaria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas con poder. Y no es un problema para ti nuestras debilidades, todo lo contrario. Es lo que te permite, Señor, manifestarte en poder en nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta hora te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Y nos sumamos, Señor, a la actitud del apóstol Pablo. Queremos, Señor, con humildad reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y lo que podemos ser y tener y hacer es por tu gracia. Tu gracia es suficiente. Por eso, Señor, dependemos de ti y te honramos, Señor, y te decimos gracias. Gracias, Señor, y creemos que viene un tiempo en los que la manifestación de tu poder en los humildes, en los débiles, será tan grande, Señor, que será un testimonio poderoso. No sé si nos llevará al cielo y nos mostrarás esas cosas, pero sí sé que harás obras poderosas en aquellos corazones y en aquellas vidas que están manteniéndose humildes y dependientes de ti. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria a ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.